Pasando a lo que es la zona fasciculada, la que produce cortisol y otros glucocorticoides, estas hormonas tienen innumerables funciones, entre las cuales las principales, la correcta homeostasis de la glucosa, de el metabolismo de los lípidos, incrementa el metabolismo de las proteínas en el tejido muscular para producir aminoácidos a partir de estas. Estimula la gluconeogénesis, es decir, los aminoácidos que provienen del catabolismo aumentado son transformados a glucosa, y una función antiinflamatoria. Por consiguiente, si existe una sobreproducción de cortisol, vamos a encontrar que el paciente, en primera instancia, por los defectos en el metabolismo de los lípidos, va a desarrollar obesidad central, es decir, en el abdomen y también en la cara, lo que se conoce como cara en forma de luna. En cuanto a las funciones inmunológicas, son pacientes que van a tener una tendencia mayor a las infecciones, dado que recuerden, inhibe la inflamación y la respuesta inmunológica, por lo tanto, al estar sobreexpresado el cortisol, estas funciones son deprimidas y va a favorecer a las infecciones de cualquier tipo. Por supuesto que el paciente va a tener hiperglucemia, ya que al aumentar el cortisol, aumenta la gluconeogénesis. El cortisol también afecta a la función de los fibroblastos, por lo tanto, observamos estrías, adelgazamiento de la piel y una predisposición más frecuente a fracturas. Es obvio pensar que en este tipo de pacientes podemos encontrar el cortisol aumentado. Su contraparte, la enfermedad de Addison, es la disminución en la producción de glucocorticoides. Esta enfermedad ya no tiene una presentación clínica tan definida como el síndrome de Cushing e inclusive sus síntomas pueden ser vagos al inicio. Vemos que son pacientes que tienen síntomas como por ejemplo la debilidad, el cansancio, la falta para realizar actividad física. Es un paciente que baja de peso, sufre de diarreas y otras molestias gastrointestinales, se observa hiperpigmentación en la piel y cuando ya es muy severa, se observa una crisis adrenal en donde podemos observar fiebre, síncope, convulsiones, hipoglicemia obviamente, es lo contrario al Cushing. La causa primordial de la enfermedad de Addison pues es un proceso autoinmune que va destruyendo células de la zona fasciculada, con lo cual pues no va a haber suficientes que produzcan las cantidades necesarias de cortisol. Sin embargo, también otros procesos como las infecciones que pueden llegar a este nivel y puedan causar destrucción, pues también lo van a provocar, como por ejemplo la tuberculosis o ciertas micosis sistémicas.